saludo cordial a la audiencia del programa Puntos de Vista, el espacio de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Hoy tenemos un invitado especialísimo que hace parte de la cadena de candidatos o de aspirantes a la alcaldía de Pereira. Él es Fabián Gómez Caro, un experto en materia de comunicaciones, de marketing político, quien aspira a ser el próximo alcalde de la ciudad de Pereira, y estamos con él en un momento después de este importante mensaje. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Muy bien, volvemos entonces con el aspirante a la alcaldía de Pereira, Fabián Gómez Caro. Decía que usted se ha venido lance en ristre contra el senador Juan Pablo Gallo y la administración municipal, y vamos por partes. ¿Por qué tan duro con el senador Gallo? Mira que yo no comparto esa percepción o esa opinión. Yo no creo estar siendo duro ni personal ni políticamente contra el senador. Yo estoy planteando un tema que debería de ser normal en la discusión política y en el debate sobre lo público, y que tiene que ver con las declaraciones de renta y las actividades económicas de quienes estamos en la política y de quienes estamos en lo público. Es más, a raíz del video, de las denuncias que yo estaba haciendo por la audiencia o la diligencia en la Corte Suprema de Justicia en el proceso de investigación de enriquecimiento ilícito del senador Gallo, pues se han generado como ese tipo de controversias en redes sociales, y digamos que varias personas me lo han dicho. Y yo quiero aclarar y aprovechar este espacio, Luis, para aclararle a los pereiranos y a la opinión pública. Los funcionarios están en la obligación de cumplir la ley. Por ley tienen obligación de hacer públicas sus declaraciones de renta. Luego, para todos quienes estamos en estos debates, debería de ser muy normal hablar de eso. Pero por el contrario, cuando uno hace ese tipo de planteamientos, pues se genera todo este tipo digamos, de emociones, sí, todo este tipo de reacciones, pero no debería de ser así. ¿Y contra el alcalde Maya? Y contra el alcalde Maya, lo mismo que contra el alcalde o exalcalde Gallo, pues lo que estamos haciendo es una evaluación que también debería de ser normal a su gestión, a lo que han hecho durante 8 años como gobierno, y eso también hace parte del debate político y del debate de lo público. ¿Y qué tiene que decir usted sobre esos 8 años? Pues sobre esos 8 años, ¿qué tengo que decir, Luis? Lo que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años y a lo largo de estos meses, desde que decidimos ya ponernos en la tarea específica de evaluar esa gestión, ¿cierto? Entonces son muy pocos logros, Luis. Realmente cuando uno escucha los logros que presenta ese grupo, que también, digamos, lo quiere continuar en el poder, pues son demasiado débiles. Nos hablan del tema del aeropuerto, y pues del aeropuerto lo que hay que decir es que lo vendieron, lo privatizaron. El aeropuerto Matecaña, orgullo de los pereiranos, pues lo privatizaron y lo vendieron. Nos hablan también del megacable, que sin duda alguna es una gran obra de infraestructura, pero pues cuando uno empieza a ver ese megaproyecto desde el punto de vista financiero, también tiene muchos cuestionamientos, ¿cierto? Le generó al municipio un peso en materia presupuestal enorme, de endeudamiento muy grande, y eso también lo presentan como una gran realización. Nos hablan de materia vial, de algunas obras que también hay que decirlo, ellos no las proyectaron, fueron obras planeadas, visionadas en gobiernos anteriores al de Gallo y al de Maya, y cuando uno mira en esa materia, lo que ellos hicieron en estos 8 años también es muy deficiente, ¿cierto? Entonces eso es lo que hemos visto, y por el contrario lo que sí vemos es una ciudad que luce abandonada, una ciudad que luce sucia, unas comunidades que se sienten abandonadas, unas comunidades que reclaman atención y asistencia, unas
unos colectivos que también desde la cultura, desde el deporte, hacen lo propio y reclaman 8 años de desatención. Entonces, esa es la evaluación que nosotros estamos haciendo y que permanentemente pues lo estamos diciendo, y eso por lo visto y por lo que estamos viviendo en este debate, pues no le gusta a ese grupo, porque también te lo anticipo y le digo aquí también a los pereiranos, se acostumbraron a los aplausos y a que nadie les hiciera críticas. A propósito de eso, con ¿usted es candidato o precandidato? ¿Está recogiendo firmas? Yo soy precandidato, estamos en el proceso de recolección de firmas. Tendremos que surtir primero ese proceso para tener una candidatura oficial. Vamos muy bien. Nosotros tenemos una meta de encontrar 100.000 pereiranos que nos respalden con su firma. A la fecha estamos superando las 20.000 en un proceso, digamos, de unas 6, 7 semanas muy fuertes. Hoy estamos como en un proceso de corte, de revisión, de auditoría de todas esas firmas para salir nuevamente con un aire y refrescar la campaña de calle de firmas. ¿Quién financia la campaña usted, Fabián? Esa campaña la financio yo principalmente con recursos propios, ¿cierto? Eso es lo que yo decidí. Hay personas que invierten su patrimonio en colecciones de relojes, en carros, en vehículos, en muchas cosas. Yo la verdad decidí destinar parte de mis recursos propios para dar esta batalla política, este debate electoral, y también contamos con amigos que nos ayudan, ¿cierto? La solidaridad también de los amigos se ha hecho presente, y yo agradezco, porque verdad esos gestos de apoyo de gente que se acerca y desde su posibilidad nos da un respaldo, también es muy valioso. ¿Usted está recién casado? Claro que sí. ¿Qué dice su esposa de gastarse la plática en política? Mi esposa siempre estuvo preparada para eso, ¿sí? Luis. Sí, ella sabe de mis preocupaciones. Sí. También confía plenamente en las decisiones que tomamos, ¿cierto? ¿Sus preocupaciones son auténticas? Por supuesto que sí, ¿Sabe Luis. por qué se lo pregunto? Claro. ¿Por qué cree que se lo pregunto? Los rumores, ¿cierto? En la política los rumores son al día, pues. No, y nosotros estamos haciendo una campaña de transparencia y de verdad, Luis. Sí. Y yo quisiera, pues como también animarte a que preguntes lo que tengas que preguntar. Lo que yo pregunto, porque los periodistas preguntamos y los personajes como usted responden, ¿cierto? No, y hazlo sin prevención. No, vale. Es que se comenta que en la campaña política de Pereira hay candidaturas o aspiraciones en cuerpo ajeno. Sí. Y dicen que usted es uno de los candidatos de cuerpo ajeno, lo relacionan mucho con Luis David Duque. Entiendo que usted y Luis David han tenido una amistad de tiempo atrás y han tenido inclusive algunas, han sido socios o compañeros de trabajo. Lo asimilan también mucho con la campaña de Gallo, la primera campaña de Juan Pablo. Entiendo que usted estuvo ahí en ese equipo asesorando. Entonces, pues parece inevitable. No, y eso a mí no me genera ningún tipo de rubor ni de prevención. Vuelvo y te insisto y le digo a los pereiranos, Fabián Gómez está haciendo una campaña transparente y de verdad. Y cuando uno se la juega por esos atributos en la política, pues tiene que apostar y abrirle, ¿cierto?, la posibilidad a que se toquen todos estos temas y asumir lo que tenga que asumir, y ¿cierto? Cuerpo propio, no yo lo estoy haciendo a título personal, también tiene que ver, digamos, un poco este cuestionamiento y esta dureza frente al grupo que gobierna Pereira hace 8 años, con eso para superar cualquier tipo de duda de que es que esta campaña lo que está haciendo es sirviéndole a intereses ajenos a los que nosotros le estamos presentando públicamente a los pereiranos. Porque por parte del comentario, del rumor o del análisis que se hace en el entorno político local, es que las personas que salen en cuerpo ajeno a hacer campañas lo hacen con el objeto de atomizar la votación, porque pues se cree que Juan Pablo Gallo tiene una votación de línea base suficiente como para tomar una ventaja. O sea, la campaña política es una competencia, diga usted, de 100 metros planos, en donde unos arrancan atrás de la raya y otros un poquito más adelante. A algunos les toca arrancar justamente de la raya. ¿Usted arranca antes de la raya o un poquito avanzado? Estamos arrancando de cero, Luis. De cero. De cero es de cero. Sí. O sea, yo la verdad que me siento con toda la energía. Yo sabía, porque pues yo me dedicaba a este oficio de las campañas políticas durante más de 15 años, sabía lo que nos estábamos enfrentando, sabía que la campaña nuestra tenía que ser construida desde cero, una campaña ciudadana,
independiente, sin maquinaria, sin estructura, sin concejales, sin burocracia, ¿cierto? Nada de eso, Luis. No, nosotros tenemos es la, digamos, la fuerza de las ideas, la fuerza de las convicciones, la fuerza de la verdad. Pero ese ¿cierto? no es el sentido de la inquietud que le planteo, pues porque son los comentarios y los análisis que se hacen, como le digo, en el entorno político local, que hay candidatos en cuerpo ajeno que salen a atomizar la votación. Eso. ¿Usted está haciendo o tiene ese propósito? Para nada, Luis. De hecho, nuestro mensaje principal de campaña es: unámonos para rescatar a Pereira. ¿Unámonos con quiénes? Unámonos con todos los sectores independientes y alternativos. Eso es lo que yo estoy trabajando. Y marcando distancia de todo ese sector político y de toda esa clase política tradicional que ha gobernado durante años esta ciudad y este departamento. Y a nosotros nos van a ver en eso, Luis. Yo estoy comprometiendo mi palabra, mi prestigio, mi reputación, ¿cierto? Y yo vengo y hablo y sostengo todo y afirmo, como te lo digo. Eso está bien, pero eso es un patrimonio muy importante el que está planteando usted, el patrimonio personal, el patrimonio moral, entonces el prestigio, el buen nombre, es inclusive amparado por la Constitución, ¿cierto? Es la buena imagen. Pero en el fondo estamos hablando de política. Sí. Y en política se ven muchas cosas. La historia está plagada de temas de política como los que le estoy planteando y los que la gente está comentando. O sea, la seguridad que usted está dando es que en el momento indicado en que Fabián Gómez no tenga la fuerza suficiente, él va más por la unión de los sectores alternativos y contrarios a la maquinaria oficial, ¿cierto? O se va a sumar al candidato de la maquinaria oficial. Eso te lo digo y lo sostengo y lo juro. A Fabián Gómez no lo verán jamás unido a esos sectores. Y yo aprovecho, ¿Cuándo Luis, dice esos sectores cuáles? a esos sectores políticos tradicionales, no me verán ahí, Luis. Eso quiero que quede constancia. Te lo dije cuando entramos, porque pues yo soy comunicador, entiendo que aquí yo te digo, vos estás haciendo un oficio de notariado y aquí están quedando estos registros, soy consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, quiero darte esa tranquilidad porque yo la noto y la siento. De hecho, he sido enfático con esos sectores en que pasemos a esta oposición, ¿cierto? Que la estamos dando nosotros y la estamos liderando nosotros en este momento, de manera frontal, como lo has visto, ¿cierto? Lo que les he pedido a esos sectores es: vengan, caminen, hagamos una oposición real, contémosle a los pereiranos la verdad de lo que ha ocurrido durante estos 8 años. Han habido 8 años de desinformación, de publicidad mentirosa, de presupuesto dedicado exclusivamente a una estrategia de comunicación para decir mentiras, Luis. Y lo que encontramos ahorita en Pereira es que los ciudadanos están cansados de eso, ya no creen en las mentiras, ya se están quitando ese velo y están viendo el engaño tan enorme que fue este proyecto político que se llamó Del Cambio en estos 8 años. Entonces yo quiero ser como enfático en eso, Luis. No sé qué. No, está bien. Deme una pausa para cumplir un compromiso importante y regresamos para que me responda esta pregunta, con fundamento en lo que acaba de decir, de que la gente está cansada de estos 8 años de gobierno. ¿Usted cree que están contadas las horas, como dijo alguna vez el presidente Duque, ¿cierto?, que están contadas las horas de la actual administración municipal en perspectiva de la próxima campaña electoral? Después de este mensaje, por favor. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Regresamos con el aspirante a la alcaldía de Pereira, Fabián Gómez Caro, quien acaba de hacer una aseveración con una fundamentación muy drástica. La palabra correcta creo que es esa, muy drástica, diciendo que, le pregunto que si con base en lo que está diciendo, con lo que ha manifestado, en los días de la actual administración municipal del alcalde Maya y del senador Juan Pablo Gallo, ¿están contados? Yo no podría pues sentenciarlo, Luis, porque hay una serie de factores que no están
digamos, al alcance de mi conocimiento y de mi manejo. Por mencionarte uno, hay unos temas judiciales que surten procesos, ¿cierto? Y que los pereiranos esperamos que no haya impunidad, que no haya más impunidad en esta ciudad, en este departamento. Estamos a la espera de ese proceso, particularmente de enriquecimiento ilícito que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia, pero no solamente eso, el de constreñimiento electoral. Recordémosle a los pereiranos también que el exalcalde Gallo fue suspendido de su cargo y hubo pruebas, hubo audios que demostraban cómo él en el ejercicio de alcalde presionaba a funcionarios y contratistas abusando de su poder para que votaran por quien él orientaba. Y ese proceso también está ahí pendiente, ¿cierto? ¿Y eso tiene efectos políticos? Por supuesto que sí, claro, ese tipo de avances en la justicia, de fallos, pues evidentemente tendrán una importancia muy fuerte en el proceso electoral. Pero no solamente eso, Luis, ellos hacen un ejercicio que también estamos haciendo un trabajo de concientización muy fuerte, que es el de utilizar los recursos públicos de los pereiranos para hacer una compraventa de votos que cada vez les cuesta más. Cada vez esas campañas que ellos hacen son de más miles y miles de millones de pesos para poder lograr y mantener ese poder, ¿cierto? Yo confío en ¿qué? Confío en el poder de la ciudadanía, confío en que esa decisión que vamos a tomar el próximo mes de octubre será una decisión que tomemos pereiranos independientes. Confío en que hay una ciudadanía vigorosa, vibrante, que vota de manera independiente, que ya está cansada. Y si lo vemos desde el punto de vista exclusivamente ciudadano, Luis, las horas de ellos sí estarían contadas. Pero no basta con eso. Y por eso es el llamado a la unidad. Porque aquí también tenemos que ser conscientes, tenemos un sistema electoral que es vulnerable, quedó demostrado en las elecciones anteriores de Congreso. Es un sistema electoral vulnerable y que se presta para el fraude, ¿cierto? Para el robo de los votos. Entonces, hay otra serie de variables que yo considero y que no me atrevo por eso a sentenciarlo, pero si lo dijéramos desde el punto de vista exclusivamente ciudadano, las horas de este grupo político que malgobierna nuestra ciudad desde hace 8 años están contadas. Una última inquietud, más que una pregunta. Estamos en una de las salas de exposición de arte de la Hacienda Castilla, un lugar extraordinario, una hacienda del año de 1621, desde muchos años, diría 3 siglos antes de la fundación de Pereira. Este es un sitio especial, que me encanta estar aquí acogido por doña Amparo Jaramillo, la propietaria de esta hermosa Hacienda Castilla. Y esta es una exposición de un autor del eje cafetero oriundo de Quimbaya, Quindío, Duván López, que vive hace 25 años en Barcelona. Es más conocido en Europa que aquí en Colombia. Esta es la famosa silla de la paz que el Parlamento de Luxemburgo destinó para otorgarle un premio a quienes luchan por la paz en el mundo. Es una silla especial, tridimensional. Quería simplemente señalar con este prolegómeno que acabo de hacer, de la necesidad de que, estando en un espacio creativo como este, ¿qué se le ocurre a usted que debería hacer Fabián Gómez en el caso de su puesto de ser el próximo alcalde de Pereira desde el punto de vista creativo? ¿Qué se imagina que debería hacer? Mencione 3 cosas sustantivas para finalizar con el programa que le gustaría hacer desde el punto de vista de la creación humana, del ingenio humano por el desarrollo y el progreso de Pereira y de los pereiranos. Primero, Luis, siendo coherentes con lo que hemos venido nosotros planteando, instalar unas formas de gobierno transparentes. Hoy hay formas de hacerlo a través de las tecnologías y de las herramientas, eso es necesario. Transparencia. Ese es uno. Segundo, Luis, hay que hacer orientaciones del presupuesto hacia el desarrollo económico local y eso nos conduce directamente hacia inversión en la agroindustria, utilizar todas las potencialidades del campo pereirano, ¿cierto? Y eso nos conduce también a apostarle a un sector dinámico y pujante que está pues creciendo mucho, que es el del turismo, y nosotros tenemos competitividad para ello,
¿cierto? Ahí hay que apostarle duro a eso, O sea, desarrollo económico buenas prácticas local. administrativas para la competitividad de la ciudad. Ese sería el segundo, ¿Y tercero? ¿cierto? Y el tercero, pues ahí sí tiene que ver, yo creo que con un componente de política social que es una obligación, Luis. O sea, realmente aquí tenemos miles de pereiranos viviendo en unas condiciones inhumanas, ¿cierto? En unos niveles de desasistencia y de abandono por parte de la administración municipal, que la próxima que llegue, y esperamos que con el apoyo de los pereiranos y primero Dios, pues estemos en ese lugar, esta será una alcaldía muy comprometida con lo social. Tres grandes premisas de Fabián Gómez, aspirante a la alcaldía de Pereira, quien nos acompaña aquí en la Hacienda Castilla en esta entrevista, en el programa Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Luis, muchas gracias a ti por traernos a este maravilloso lugar. Invitemos a todos los pereiranos a que vengan y disfruten de este espacio construido, digamos, como patrimonio cultural, histórico nuestro, y también arquitectónico, y también con una oferta artística excepcional, con unas obras de arte que vale la pena que ustedes vengan y las disfruten. Hasta una próxima oportunidad a toda la audiencia de Puntos de Vista, el espacio de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda.